Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este encuentro especial, este tiempo especial que tenemos, que le llamamos Mi Encuentro con Dios. Y en esta oportunidad te quiero contar cómo fue que pude conocer de Dios y pude conocer de Jesús. Mirá, antes de contarte el hecho puntual, donde me acuerdo que pude conocer de Jesús, te quiero contar un poquito más atrás acerca de mi vida. Vengo de una familia un poco conflictiva, ¿sí? Mis padres se separaron un montón de veces, digo que se separaron porque muchas veces se separaban y se volvían a juntar. Cuando tenía 6 años, ellos decidieron divorciarse, ¿sí? Legalmente poder separarse, justamente, ¿sí? Pero había en mi casa muchos conflictos que duraron hasta mucho tiempo posterior, ¿sí? Al hecho ese de divorciarse. Por eso mi infancia fue un poco bastante turbulenta. Vivíamos situaciones muy extremas en casa, de mucha violencia, había muchas peleas. Y eso hacía que en mi vida haya muchas cosas que no estén buenas. ¿Sí? Era un chico, aunque tal vez no lo puedas creer, muy cerrado, me costaba un poco sociabilizar porque tenía mucha ira dentro mío, tenía mucho nerviosismo y eso hacía que cuando esté en contacto con otro, ante cualquier cosita, ante cualquier palabra de más o cualquier gesto que yo mal interpretaba, me enojaba, pegaba, peleaba y demás. Es por eso que no tenía muchos amigos. La escuela que iba era un poco conocido por estar la mayoría del tiempo en dirección, ¿sí? Con un montón de notas, porque realmente violentaba a mis compañeros y les pegaba y contestaba y realmente hacía lo que podía con la edad que tenía. Cuando tenía 10 años, en medio de toda esta circunstancia, empecé a ir a la casa de mis primos los fines de semana. Ellos me invitaban todos los fines de semana, para mí era algo lindo para poder compartir, y ellos iban a una iglesia que está en el barrio Centenario. En esa iglesia, por supuesto, tenían sus actividades, yo empecé a ir, la verdad que iba solamente porque iban mis primos, y en una oportunidad, un sábado, había un bautismo. Entonces, una tarde empezamos a repartir folletos para el bautismo. Yo no tenía ni idea de lo que era un bautismo, pero empecé a hacerlo porque mis primos lo hacían. Y esa tarde, esa noche, participamos de la reunión de bautismo. La verdad que no recuerdo mucho de esa noche en sí, sí me acuerdo de algunas imágenes que tengo del momento del bautismo. Pero esa noche habló un hombre, ¿sí? Un hombre que es pastor en una iglesia de Santo Tomé en este momento, y él contó acerca del sacrificio de Jesús. Yo conocía de Jesús. De hecho, iba a otra iglesia, una iglesia católica, me congregaba, estaba haciendo la comunión en ese tiempo. Conocía de Jesús, había escuchado, lo podía contar también, lo había visto en películas, conocía acerca de la historia de Jesús, pero me sorprendió algo de esa noche fue que él contó el sacrificio de Jesús. Él contó cómo había sufrido físicamente Jesús, cómo había sufrido emocionalmente y cómo había sufrido espiritualmente Jesús. Lo que más me llamó la atención era que todo ese sufrimiento que había padecido ese pobre hombre lo había hecho por mí. Y eso la verdad que me rompió la cabeza, nunca lo había podido entender así. Y ese día fue que dije, Jesús, la verdad que entiendo que soy un pecador y que todo lo que sufriste lo hiciste por mí y moriste por mis pecados y me arrepentí. Me acuerdo que ese día fue un día especial, me acuerdo hasta el día de hoy. Pero en realidad fue un día especial para mí, pero mi entorno siguió totalmente igual. Fue así que pasó un año, yo dejé de ir a las casas de mis primos, por lo tanto dejé de ir a la iglesia, y de la casa en que yo vivía nos mudamos a otro barrio, y en el otro barrio conocí a un chico en la calle, jugando, que vivía a la vuelta de mi casa, jugando al metegol al principio, después empezamos a jugar al fútbol, lo hicimos muy amigos, y ese chico me invitó al grupo de preadolescentes. Entonces empecé a ir al grupo de preadolescentes, y para mí fue una etapa muy especial, si bien fue poquitos meses al grupo de pre, fue una etapa muy especial porque empecé a conocer más de Jesús. Pero una vez que Jesús ya estaba dentro mío y que el Espíritu Santo estaba dentro mío, pude empezar a conocer más de Jesús y empecé a crecer. ¿Sí? Fue así que empecé el grupo de pre, después empecé el grupo de adolescentes. Me acuerdo que me bauticé cuando tenía 12 años y empecé a servirlo a Jesús, a este Jesús que había conocido. Y después, en una etapa de mi vida, de los 13 a los 15 años, me mudé a otro lado, dejé de ir a la iglesia. Y fue una etapa donde fue un poco para atrás a mi nivel espiritual, porque obviamente no iba a la iglesia, empecé a meter la pata, a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Pero Dios siguió siendo bueno y Dios me volvió a rescatar y me volvió a traer y me permitió volver a tener una comunión con Él y a seguir creciendo. Lo más interesante de esto es que desde el momento que conocí a Jesús, hubo un hecho importante que me acuerdo, fue que yo voy a psicóloga desde que soy muy chiquito, como te contaba, mis papás están separados y se divorciaron y por una cuestión legal nos habían permitido, nos habían obligado a ir a una psicóloga para que nos pueda ayudar a manejar estas emociones, estos sentimientos que como te decía yo no lo podía manejar. Y fue así que después de conocer a Jesús, un día charlando con la psicóloga, como tantas otras charlas,
Me dijo, Nata, me acuerdo tal cual, ¿sí? Me acuerdo el momento, el lugar, me dice, Nata, hay algo distinto en vos, hay algo que cambió, no sos el mismo Nata que venías antes. ¿Qué fue lo que pasó? Yo me acuerdo que en ese momento no sabía qué contestarle, ahora que pasó un poquito el tiempo me doy cuenta que fue Jesús y el Espíritu Santo que entró en mi vida y empezó a cambiar. Pero como te dije antes, Dios empezó un proceso en mí que aún hoy continúa, pero que en mi entorno no había cambiado mucho. Los problemas en mi casa a nivel familiar siguieron, inclusive se empezaron a agravar cada vez más. Fue tal así que yo, inclusive siendo hijo de Dios y creyendo en Dios, muchos años después, inclusive haber terminado la secundaria, también tuve intentos de suicidio, ¿sí? Tenía pensamiento en mi cabeza que quería terminar con mi vida, quería que mi vida acabe por los problemas y las circunstancias que estaba viviendo. Vos podés decir, ¿cómo un hijo de Dios, como una persona que conoce a Dios, puede llegar a pensar algo así o tener en mente algo así? Bueno, la verdad que la situación en mi vida no era muy linda. Y gracias a Dios que podía contar con Dios justamente. Porque si no hubiese sido por Dios, no sé realmente qué hubiese sido de mi vida y cuántas decisiones malas hubiese tomado, inclusive haberme matado. Dios es muy bueno conmigo. Pero quiero contarte esto porque tal vez vos conocés de Jesús, pero todavía no te entregaste a Jesús. Y no pudiste aceptar a Jesús en tu corazón y no pudiste comenzar a vivir esta vida. Quiero contarte esto también porque tal vez vos conocés de Jesús y aceptaste a Jesús y al igual que yo, tal vez estás pasando por una etapa, por un momento donde te sentís alejado de Dios porque estás haciendo cosas que sabés que a Dios no le agradan. Quiero contarte esto porque tal vez vos conocés de Jesús, vos servís a Jesús, vos tratás de amar a Jesús, pero tu entorno no cambia. Y eso fue lo que sucedió en mi vida. Me hacían muchas preguntas con respecto a esto. ¿Por qué si yo sirvo a Dios, quiero conocer a Dios, intento hacer cosas que a Dios le agradan? ¿Por qué mi entorno no cambia? ¿Por qué los problemas siguen? Bueno, mirá, Dios me dio algunas de esas respuestas, hay otras que no las conozco. Pero quiero contarte algo y con esto termino. Mirá, hay una historia que contó Jesús cuando estuvo en la tierra que me encanta. Es la historia que se encuentra en Lucas 15. Y es la historia que se llama la parábola del hijo pródigo. Y es del cuadro que tengo acá atrás. En esta historia cuenta la Biblia que había un hijo, ¿sí? Había un padre que tenía dos hijos y uno de esos hijos decide pedirle al padre que le adelante la herencia. Que le adelante lo que le correspondía a él por derecho. Que se lo adelante. ¿Qué hizo este hijo? Se fue, malgastó su vida, malgastó su tiempo, malgastó todo lo que el padre le había dado en cualquier cosa. Y dice que llegó un momento que estaba tan arruinado, estaba tan lejos de su padre, estaba haciendo las cosas tan mal, que ni siquiera tenía para comer. Y que deseaba comer la comida de los chanchos, la comida de los cerdos. Ese hijo, que es el hijo pródigo, dice la Biblia que en Lucas 15 que en un momento entró en sí, volvió en sí y dijo, ¿qué hago yo acá? Pudiendo volver a mi casa y estar con mi padre y poder compartir con mi padre todas las cosas que él tiene. Dice que ese hijo volvió a su casa, así como estaba, sucio, arruinado, con vergüenza, esperando que el padre lo pueda encontrar y lo pueda regañar y lo pueda retar y lo pueda tratar mal tal vez por esta mala decisión que había tomado. Pero dice que cuando estaba llegando a la casa, el padre lo vio. Y el padre, lejos de retarlo, lejos de tratar de enojarse por todas las cosas que él había hecho, dice que lo vio y empezó a correr. Y cuando se acercó a él, lo abrazó, lo besó, lo amó, ¿sí? Y le dijo que le iba a cambiar la ropa, le dio ropa nueva, lo limpió y volvió a poder estar en la casa de su padre. Esta historia que contó Jesús es un reflejo de lo que Dios hace con nosotros, lo que Dios puede hacer con vos y lo que hizo con mi vida. Somos hijos pródigos que nos alejamos de Dios y Dios está esperando que vos y yo volvamos, no para retarnos ni regañarnos, sino para poder darnos una vida y una vida en abundancia, como también dijo Jesús. Está esperando que te puedas acercar para abrazarte, para cuidarte, para corregirte también y para darte cosas que jamás nadie te va a poder dar. Mirá, quiero que sepas que en mi vida sigue habiendo problemas, sí, sigue habiendo problemas, pero una diferencia enorme que hay es que yo puedo contar con Jesús. Y Dios fue muy bueno conmigo, me regaló un montón de cosas que aún hoy no lo puedo imaginar y no lo hubiese imaginado nunca. Pero sigo también en proceso de poder mejorar y ser más como Jesús. Te animo a que puedas animarte a volver a tener tu encuentro con Dios, a que te puedas encontrar con Jesús y que puedas creer. A pesar de eso se trata la fe, a pesar de que tal vez alrededor no todo sea de la mejor manera. Este fue mi encuentro con Dios, espero que te haya servido. Quiero que sepas que podés contar tanto conmigo como cualquier profe de la escuela, directivo y demás. Si está pasando alguna situación especial vos o tu familia,
contá con nosotros para poder ayudarte y para poder darte una mano. Espero que andes bien y te mando un fuerte abrazo.